Saludos, estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase de la unidad 2, semana 4 de Emprendimiento y Gestión de tercero bachillerato. Vamos a ver el tema que tenemos el día de hoy son los costos fijos y costos variables. Debemos ver la diferencia de cada uno de ellos y cómo poder ver las características para poder dividir estos costos. Los costos de producción son los que provienen de la compra de materia prima, pago de la mano de obra directa y otros costos indirectos relacionados con la fabricación de los productos o servicios. Los costos totales se calculan agrupándolos en, aquí tenemos costos fijos y costos variables. La suma de estos dos costos equivalen a los costos totales. Vamos a ver cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Los costos fijos em, deben ser cancelados independientemente de si se venden 10 o 1000 unidades del producto. Es decir, los costos fijos son aquellos costos que no importa el nivel de producción, siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, arriendo es un costo fijo. ¿Por qué razón? Arriendo del local comercial. Porque no importa si ese mes trabajé más, produje más y gané más, o si ese mes ni siquiera abrí el local comercial, la persona encargada de cobrar los arriendos va a cobrar. La persona no va a decir, es que usted este mes no abrió, entonces este mes no voy a cobrar el arriendo, tal y como pasó en la pandemia. En la pandemia muchos negocios tuvieron que cerrar, pero el arriendo continuaba cobrando. El arriendo se cobraba. Entonces, estos son costos fijos que debemos tomar en cuenta. Sea que vendo 10 unidades o sea que vendo 1000 unidades, estos costos no van a cambiar. Aquí hay unos ejemplos: arriendo de maquinaria, depreciación de la maquinaria, que es la depreciación, es el gasto por la devaluación y la utilización de la maquinaria. Alquiler de la planta, el alquiler de la planta, sueldos de la mano de obra también, no importa si adquirí, si vendí 10 productos o 1000 productos, la persona que, por ejemplo, que fabrica los productos, pues va a cobrar su sueldo. El internet también, no importa si produje más y vendí más, el internet nos va a cobrar lo mismo cada mes. Así que esto se lo determina como costos fijos. En cambio, los costos variables aumentan o disminuyen conforme a la producción. Si produzco más y gano más, los costos variables aumentan. ¿Por qué? Porque los costos variables intervienen en el costo del producto terminado. Por ejemplo, la materia prima. Si yo soy una empresa que se dedica a fabricar zapatos, el costo variable va a ser lo que yo necesito para fabricar ese zapato. Si yo fabrico en un mes 10,000 pares de zapatos, significa que mis costos variables aumentaron porque en esa ocasión tuve que comprar 10,000 pares de suelas. Si en un mes solo fabriqué 10 pares de zapatos, mi costo variable va a bajar porque solo tuve que comprar 10 pares de suelas. Entonces, ese es un ejemplo de costos variables. Son aquellos costos que intervienen directamente con el producto. Materia prima, electricidad para la producción. Claro que sí, si ese mes trabajé muchísimo, pues voy a tener que pagar más luz o más electricidad. Materiales indirectos utilizados: goma, pegamentos, clavos, por ejemplo, en la fabricación de zapatos, hebillas, y todo eso. Mantenimiento de la maquinaria, claro que sí, si trabajo más, voy a tener que gastar más gasolina, voy a tener que darle más mantenimiento a la maquinaria porque ese día, ese mes, pues le hice sacar el aire a la maquinaria, entonces debo establecer esto de aquí. Dentro de esto, vamos a ver lo siguiente: el emprendedor debe realizar su presupuesto de costos de acuerdo con su volumen de producción. Por ejemplo, un emprendimiento que vende pupitres para escuela hechos con madera tienen los siguientes costos de producción. El sueldo de un operario, costos fijos, el sueldo de un operario. Cobra 400 mensual, por ejemplo. Alquiler de una máquina, 100 mensual. Eso va a ser fijo, va a establecer, no importa cuánto produzca, va a ser fijo. En cambio, los costos variables, aquí, vuelta a la materia prima, cuesta $21 por pupitre. Eso quiere decir que si ese mes yo hice 100 pupitres, voy a gastar $2100 por esos pupitres. Pero claro, los voy a vender, pero imagínate, el costo variable aumentó.
Los materiales, clavos, pegamentos, etcétera, $3 por pupitre. Quiere decir que si ese mes fabriqué muchos pupitres, pues mi costo variable va a aumentar, pero si fabriqué pocos, va a disminuir. Entonces, allí la diferencia entre costos fijos y costos variables. Para el año se debe planificar con base al siguiente producción. Y miren, por ejemplo, aquí yo establezco, a ver, el mes uno voy a producir 30, el mes 2 60 y voy a ir progresando conforme los meses del año. Y esta producción pues debe determinar el costo total. Claro, el costo fijo siempre va a ser el mismo. Aquí en la parte de abajo, el alquiler en los 12 meses, pues voy a pagar $100. La mano de obra, $400, el sueldo fijo del empleado. Pero la materia prima, no, pues necesito producir 30, del cual voy a gastar 630 por haber producido 30, y así voy a utilizar en base a cada uno. Por ejemplo, como voy a producir 30 pupitres, cuesta cada pupitre $21. Eso quiere decir que el primer mes voy a utilizar o gastar $630. Y en materiales, $3 por pupitre. Como son 30 pupitres, voy a gastar $90. Es decir, el mes uno, por haber producido 30 pupitres, voy a gastar 1.220. El segundo mes, por haber producido 60, voy a gastar 1.940. Y así voy progresando conforme a los gastos que se establecieron.